Bienvenida a esta clase. Vamos a hablar acerca de Quirón en Tauro, pero desde un ángulo ligeramente distinto. En mi canal de YouTube hay dos entrevistas maravillosas que pude compartir con una colega que es experta en Quirón, en donde hablamos de Quirón en Tauro en dos oportunidades y esas entrevistas están llenas de contenido fantástico que pueden aprovechar muchísimo para transitar o abordar este evento en nuestras vidas, ¿cierto? En sus vidas. Sin embargo, en esta clase en particular quiero centrarme en la relación que hay entre Quirón, estando en Tauro, y Venus, tu Venus natal. Y vamos a la clase, les voy a compartir pantalla y les voy a hacer esta presentación para que puedan tener elementos concretos en los cuales fijarse y ponerse. Yo sé que hay quienes les encanta ponerse tareas para observar y este tránsito en cómo se va desarrollando a lo largo de los próximos años, pero también para empezar a prepararse, aunque ya está comenzando, eh, pero igual todavía tenemos chance de prepararnos hasta el 2027 cuando entra definitivamente, y abordar voluntariamente y a propósito cada una de las áreas que Quirón seguramente va a tocar para vivirlo de manera más consciente y sacarle el mejor provecho. Entonces, esta es una clase que tiene un énfasis en la aplicación práctica de la sabiduría astrológica en tu vida para poder vivir esto de la mejor forma posible. Acompáñame a compartirte la presentación y como mencioné antes, esta es una presentación que está centrada en el tránsito de Quirón, pero cómo sanar tu Venus y sanar a través de tu Venus como regente de Tauro que es. Primero vamos a hacer un pequeño paso atrás y hacer una mini síntesis o revisión de lo que ha sido Quirón en Marte. Y, perdón, Quirón y Marte, o sea, Quirón en Aries. Y las lecciones que nos ha dejado en los últimos 8 años. Este tránsito empezó en el 2018, se hizo más permanente en el 2019 y va a durar hasta el 2027. Yo estoy grabando esta clase, no sé cuándo la vas a ver tú, pero yo la estoy grabando en la mitad del año del 2026. En este momento, Quirón ya entró en Tauro unos meses, de junio a septiembre, pero va a regresar para sus pasitos finales en Aries. Por eso me interesa que hagamos esta revisión. También para entender cómo ha funcionado Quirón a través de Marte mientras ha estado en Aries, porque todo el énfasis de esta clase, en esta presentación práctica, se fundamenta en que Quirón, al no ser un planeta, porque su composición astronómica le da otra categoría totalmente distinta, no tiene una regencia, no está vinculado o atado a alguno de los signos zodiacales, sino que se manifiesta a través de el planeta regente del signo donde transite. En este sentido, mientras ha estado en Aries, ha estado totalmente vinculado con Marte. Lo que Marte ha estado haciendo colectivamente para todos en los tránsitos de Marte en los últimos años, pero también tu Marte natal, como la casa Aries de tu vida ha estado viviendo esas heridas de Quirón a través de tu Marte natal y la condición que ese Marte tenga en tu carta. Pero arquetípicamente para todas y todos, Quirón en Aries ha tocado el dolor de la identidad y de existir. Aries es el signo, el primer signo zodiacal y por lo tanto es el signo del yo soy, yo existo, yo ocupo espacio, esta es mi identidad. Quirón ha venido a señalar cuáles son esos dolores de identidad. Ser quien no queremos ser o no poder ser quien sí queremos ser. Eso es para meditar, sobre todo quienes tengan Aries fuerte en su carta natal, pero en general en la casa Aries de tu carta. También Marte es un planeta que cuando hablamos de heridas y dolor tiene que ver con la violencia. Fueron años en los que vivimos, por ejemplo, una pandemia, el tema del miedo a la muerte, el miedo a, ¿sí?, a perecer literalmente, el miedo a la desconexión, porque hubo aislamiento social, distanciamiento social, como políticas de Estado, se encendieron, digamos que conflictos bélicos en el mundo como no veíamos hace décadas. En el mundo siempre hay algún fuego por algún lado, pero el nivel de escalada que dieron los conflictos en Ucrania, en Medio Oriente, en África, incluso los conflictos en Latinoamérica, internos dentro de países como México, como Colombia, por ejemplo, los fuegos arrasadores de incendios en la Patagonia. Entonces,
Son todos temas que tienen que ver con el fuego, la violencia extrema. También hubo mucho desarraigo. Marte arquetípicamente es un planeta que corta y separa. Esas son dos de sus palabras claves. Muchas personas migraron en los últimos 8 años, no solamente en Latinoamérica, el fenómeno Venezuela, en Gaza, o sea, en muchos lugares hubo fenómenos de migración masiva que continúan hasta el momento y que tienen que ver con cortar el arraigo, cortar el desarraigo no solo del territorio, de la cultura, en fin. La herida masculina, en estos últimos 7, 8 años hemos visto surgir como no se había visto antes, muchas, se han destapado muchas cosas, muchas denuncias de cómo la energía masculina ha sido abusada y ha estado abusando. Todos los casos como el de Epstein, como los casos de la sumisión química y la violación, en fin, en los últimos años más todavía, ¿no? Casos de grupos clandestinos en Internet que se comparten información de cómo someter a sus mujeres y cómo dormirlas, en fin, tantas cosas que han salido que uno dice, wow, cómo duele como civilización que tengamos que ver esto, que tengamos que vivir esto, que tengamos que temer este tipo de cosas, ¿no? La herida de lo masculino, la fuerza impuesta. Entonces, quiero que vean cómo Quirón en Aries ha tenido todo que ver con Marte. Lo vemos con los hechos más recientes, por eso quiero analizar un poquito el tránsito que está terminando, todavía no ha terminado, para que podamos entender cómo entonces Quirón en Tauro va a tener que ver todo que ver con Venus, porque Venus es el planeta regente de Tauro. Entonces, Quirón es el chamán. Quirón nos habla de ese arquetipo que es la herida sagrada. Sagrada porque en esa herida está la posibilidad de la sanación, de la alquimia, de la transmutación y también del elixir, de la medicina para otros. Representa obviamente nuestras heridas más profundas a nivel espiritual, emocional, físico y el cómo poder sanar a través de ellas. Y su tránsito siempre activa transformaciones poderosas de autoconocimiento también. Dependiendo de la casa donde esté, para algunas personas será más notorio en algunos signos que para otras, pero de alguna forma, aunque sea el tema general de la casa por donde transita, siempre nos lleva a sanar algo vinculado con esos asuntos en nuestra vida. Ahora, Venus como regente y anfitriona de Quirón en los próximos años, va a ser quien nos permita eh, experimentar el tránsito de Quirón en este signo y también ella va a definir cómo Tauro experimenta el placer, la seguridad, la relación con el cuerpo y con la materia, temas claves de Tauro. ¿Qué quiero decir con que ella define? Cómo está Venus en tu carta natal habla de cómo te relacionas tú con los temas Tauro de tu vida. No todo el mundo tiene a Venus en Tauro, que es el signo propio de Venus. Podemos tener a Venus en cualquier otro de los signos y en cualquier configuración o aspecto con otros planetas. Para algunas personas es muy natural sentir el placer, vivir una vida cómoda, recibir, magnetizar, en fin, todo lo que Venus en Tauro representa, ¿no? Pero para otras personas hay heridas asociadas con eso y Quirón las va a poner de manifiesto. ¿Quién es Quirón? Vamos a repasar brevemente porque ya nos extendimos bastante en este tema en las dos clases anteriores que mencioné al principio, pero quiero que recordemos que es un cuerpo celeste entre asteroide y cometa, actualmente conocido como Centauro, descubierto en el 77. Cuando se descubrió estaba en el grado 3 de Tauro. O sea que colectivamente, como mundo, como planeta, como civilización, estamos viviendo todas y todos un retorno de Quirón desde el momento en que apareció en la conciencia, en que lo descubrieron y al descubrirlo irrumpió en la conciencia colectiva. Y eso quiere decir que como colectivo estábamos listos y listas a partir del 77 para trabajar conscientemente con la energía de Quirón. No quiere decir que antes no estuviera activo, pero colectivamente éramos inconscientes todavía de ese arquetipo, no estábamos listos para asumirlo. Pero personalmente podía seguramente haber sido prominente en las cartas de ciertas personas, en las vidas de miles de personas, ¿no? Entonces, fue descubierto en el 77 y popularmente se le ha conocido por la mitología que rodea a este personaje, Quirón, el centauro, como el sanador herido. Mitológicamente, él fue herido en una de sus piernas por uno de sus pupilos,
por accidente con un veneno mortal, entonces como era inmortal no podía morir, pero tampoco podía sanar. Y en la búsqueda de remedio para su dolor, se convirtió en un gran sanador que podía sanar a todos los demás porque acumuló mucho conocimiento y experiencia, pero no se podía sanar a sí mismo por la condición del veneno y por su condición de inmortal. Eh, Él representa, psicológica y arquetípicamente hablando, en las cartas natales de cada quien, nuestras heridas más profundas, aquellas que parecen imposibles de sanar, aquellas que las personas llegan a veces a consulta y dicen, es que yo he hecho esto, yo he hecho biodescodificación, he hecho Reiki, he hecho constelaciones, he hecho regresión, respiración, you name it, lo que sea, y todavía me sigue pasando todavía. Entonces, como, bueno, ese tipo de heridas que parece que están ahí, aunque hagamos y hagamos, y no es que no se puedan sanar, es que son muy profundas y vamos por capas, vamos poco a poco, ¿cierto? Y son las que contienen además el mayor potencial de transformación y de crecimiento espiritual. Entonces, hay que valorarlas por lo que son. Quirón actúa entonces como, astronómicamente hablando, como un puente entre la órbita de Saturno y la órbita de Urano. Súper interesante porque él llega a ser intermediario, a vincular esos dos arquetipos, siendo Saturno representante de las estructuras tangibles en el mundo material y Urano, el representante de todas esas posibilidades de la conciencia expandida. Entonces, Quirón viene a conectar esas posibilidades infinitas de la conciencia cuántica con las estructuras del mundo material. Su posición en tu carta natal además revela cuál es ese lugar de mayor vulnerabilidad. A lo mejor esas heridas que mencioné antes, que parecen como que siempre están ahí, tienen que ver con el arquetipo de tu Quirón natal, en qué signo está, en qué casa está, pero también son el potencial, el punto potencial de mayor sabiduría. Ahora, este tránsito de Quirón por Tauro nos va a invitar a sanar heridas relacionadas con el significado arquetípico de Tauro. Digamos que esa es la tarea colectiva. Todos tenemos como una tarea colectiva con ciertos temas que son taurinos por excelencia. Y luego también vamos a mirarlo en la carta natal de cada quien, qué casa es Quirón, en dónde está tu Venus. Eso lo vamos a ver en esta clase. Las heridas arquetípicas tienen que ver sí o sí con el valor propio, el autovalor, con la abundancia material, la relación con la vida material, con el cuerpo físico, la biología y también con nuestra relación con el placer y la seguridad. Son temas taurinos por excelencia. Entonces aquí quiero dejarte una pregunta de reflexión. No es una pregunta que tienes que responder ahora, sino que es bueno que la sostengas allí como meditativamente en los próximos días, pero también durante todo este tránsito de Quirón en Tauro. ¿Te sientes merecedora de la vida que tienes, de la abundancia, del gozo, del placer? ¿Sientes que mereces vivir en paz, vivir tranquila, tener seguridad? ¿Sientes que mereces ser valorada, ser vista, ser tocada, ser abrazada, ser reconocida? Preguntas abiertas al universo para empezar nuestro proceso de autoindagación. Vamos a hablar de estas 5 heridas de Quirón en Tauro, digamos que clasificando todos esos temas arquetípicos de Tauro, cómo podemos, digamos, tenerlas a la vista para poder, y esto es lo que yo les decía, vayan apuntándolas para que empiecen a hacer un chequeo interno de cómo estoy en esta área, estoy bien, estoy regular, necesito trabajar en esto, porque Quirón nos va a dar la oportunidad de trabajar en todas estas. Primero, el valor propio, el autovalor. Cuando por la cultura, la crianza, la civilización en la que estamos se nos enseñó que valemos por lo que tenemos, por los símbolos de estatus, por las posesiones o por lo que podemos producir y dar y hacer. Y no hemos aprendido a entender y sentir el valor propio vinculado a simplemente ser. Valemos porque somos, porque existimos. Como un pajarito que no tiene nada que hacer más que ser pajarito y ya es valioso en la naturaleza. Podemos sentirnos valiosas simplemente porque estamos aquí y ahora, porque somos. Puedes descansar, disfrutar sin sentir culpa, sin sentir remordimiento. La segunda herida tiene que ver con el cuerpo físico, es la desvalorización de la materia que como civilización, yo creo que por diseño lo padecemos mucho porque es muy lucrativo
alimentarse de las inseguridades y la desvalorización de las masas, del colectivo. Entonces, si no estamos atentas y nos dejamos influir, y que de hecho no es porque no seamos capaces de no hacerlo, sino porque esa influencia viene dada primero por las generaciones anteriores, segundo desde la cultura y desde el ambiente en el que crecemos, el entorno social, en fin, ¿no? Es la vergüenza del cuerpo, la vergüenza de lo biológico, de la biología, el rechazo, por ejemplo, a la menstruación, a la sangre, a los procesos físicos naturales, a envejecer. Es la desconexión entre el cuerpo y el alma, es el dolor de estar encarnados, de tener un cuerpo que es materia y que es falible y que es finito. El tercero es el valor de lo material, de la relación con el dinero, y aquí es muy importante el tema ancestral. Tenemos un tema de carencias ancestrales, de escasez, creencias, perdón, o sea, vinculaciones a asuntos ancestrales que nos llevan a la carencia, a la escasez, al desvalor, la desvalorización. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Qué sueles decir cuando hablas de dinero? Es lo que fácil viene, se fácil se va. Estoy pensando en dichos que generalmente se repiten culturalmente, coloquialmente hablando, pero que reflejan un poco las creencias que están ahí instaladas en nuestra mente en relación al dinero. El dinero es mejor ser pobre, ¿cómo es? Soy pobre pero honrado. Eso hace alusión a que los ricos no son honrados. Entonces, hay una resistencia inconsciente interna a ser abundante y próspero porque puede pensarse que no soy honrada. Estos son ejemplos simples, pero hay mucho que indagar acá, ¿no? ¿Qué decían en tu casa cuando eras niña sobre el dinero? ¿Acaso el dinero crece en los árboles? Eh, en fin, tantas cosas que podemos recordar y con las que nos criamos y crecimos y que están ahí a lo mejor corriendo como un programa de estos maliciosos sin que nos demos cuenta en el fondo de nuestra mente y nos están haciendo pensar, digo, vivir una situación material determinada. Por ejemplo, el hecho de la competitividad en una sociedad como la nuestra, donde sentimos que si hay para nosotros no va a haber para los demás, o que si hay para los demás no va a haber para nosotros. Eso es una creencia. Entonces, revisar todos esos traumas personales y creencias ancestrales asociados con el dinero va a ser muy importante durante este tránsito. La herida de la seguridad y la estabilidad. Estamos, por lo menos yo soy parte de una generación a partir de la cual ya no está dado por sentado tener casa propia, tener tierra propia. Los millennials, yo soy de las finales de la generación X, principio de los millennials, y nuestra generación cada vez es más raro, es más difícil, a no ser que haya una herencia, un tema de legado o situaciones de privilegios muy particulares, el tener vivienda propia y el sentirse, incluso quienes tienen vivienda propia en edificios, en apartamentos, donde no necesariamente está ahí conexión con la tierra, y no me refiero a estar en planta baja, me refiero a que es, depende de muchas otras personas y factores la relación con mi espacio. Entonces, tener hogar, tener un patrimonio, dejar un legado, dejar una herencia a los que vienen, esa seguridad que creemos tener se construye sobre algo real. Podemos sentir esa seguridad independientemente de lo que pase afuera y alrededor de nosotras. Esa relación con la estabilidad. Eh, el tema de tener un trabajo estable, ahorita que está entrando el tránsito de Quirón en Tauro y que estamos en retorno mundial de Quirón y nuestra generación que estamos empezando el retorno de Quirón, entonces viene todo este tema con la inteligencia artificial y mucha gente, un gran porcentaje de población, o está viendo o no ha visto venir la amenaza que hay sobre su supuesto trabajo estable. Podemos confiar en un sistema, el sistema es confiable, mucha gente que ha pasado toda su vida cotizando en los fondos de pensiones y se calcula que en las próximas décadas no se sabe si ese fondo de pensiones va a existir o no. Entonces, el sistema es seguro, lo que está afuera de nosotras. Es seguro cómo podemos sentir esa seguridad independientemente de lo que pase afuera. La herida de la propia voz, Tauro, tiene que ver con el cuello, con la garganta, y el que típicamente no solamente es la voz física del tono de voz, sino mi capacidad de expresar y también es símbolo del talento, lo que yo puedo dar y crear en el mundo. Entonces,
poder expresar lo que vales a través de lo que creas, pero es ese valor intrínseco, simplemente de quién soy y lo que se crea a partir de lo que yo soy. ¿Creas desde tu talento o desde el miedo a no ser suficiente? Y finalmente una herida colectiva que tiene que ver, ya la mencionamos un poco antes, con ese valor innato del alma. Como civilización hemos creado un sistema que está basado en el valor externo, el valor de lo que tenemos, lo que poseemos, lo que nos rodea, pero hay una gran desconexión con el hecho de simplemente valer porque somos almas encarnadas, por existir. Entonces, ¿cómo se va a cuestionar a nivel colectivo ese sistema de valores? ¿Cómo tenemos que reajustar o tendremos que reajustar ese sistema de valores, ¿no? Esas creencias colectivas de que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, que hay que ganarse el derecho a existir. Entonces, estas heridas son temas para que vayas tomando nota, lo puedas ir observando en ti mismo, observando en tu entorno, porque ya se está empezando a sentir cada una de ellas, ¿no? Ahora, mirándolo más en tu carta natal personal, Tauro seguramente ocupa alguna casa en tu carta natal. Esa presencia de Quirón entre el 2026 y 2034 en esa casa seguramente va a activar un proceso de sanación focalizados en los temas que esa casa represente, además de los temas arquetípicos de Tauro que mencionamos. Como dije antes, esas heridas mencionadas antes son la tarea común, tienen que ver con Tauro en general, pero lo podemos, perdón, personalizar un poquito más llevándolo a la casa Tauro de tu carta. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita en este pequeño recorrido. Le puedes tomar también captura de pantalla para que luego lo analices mejor. Pero, por ejemplo, para Aries de ascendente, sobre todo mira estos según tu signo ascendente, más exacto. El tema de las Tauro es la casa 2, entonces el tema de la seguridad material y el autovalor son temas súper críticos para Aries. Este tránsito activa seguramente miedos o dolores relacionados con la estabilidad económica, con los recursos, y sanar implica construir una relación sana con el dinero. Tauro, que es en su casa 1, tiene que ver con las heridas de autoestima y autoimagen, la relación con el cuerpo, cómo sentirse digna o digno de reconocimiento e inclusión, ¿no? Una de las heridas arquetípicas de Quirón es el rechazo. Y así sucesivamente, para Géminis, Tauro, su casa 12. Entonces, todas las heridas, todos los temas anteriores, pero cómo afecta eso su salud mental y su paz interior. Ahí seguramente van a tener que revisar patrones que están muy inconscientes, que son ancestrales o kármicos, relacionadas a sanar la seguridad material, el placer, todos los temas arquetípicos, pero que están ahí como muy escondidos en la casa 12. Para Cáncer, que es la casa 11, la casa de la amistad, de los grupos, entonces es sanar un poco el sentido de pertenencia e inclusión, poderte sentir segura estando en comunidad, consolidar esas redes de apoyo y crear, ser creativa, aportar lo que tú tienes por aportar en el mundo en torno a una causa común. Para Leo, que tiene que ver con su casa 10, el reconocimiento y la sensación de éxito. Ahí vemos entonces el tema del valor, ¿no? Valgo porque soy, porque existo o por lo que puedo darle al mundo o por lo que se espera de mí. Entonces, ser capaz de consolidar proyectos, haciendo los ajustes necesarios. Quirón también es esa quiropraxia, esos ajustes, y revisar la relación con figuras de autoridad también. Yo como figura de autoridad. Para las que son ascendente Virgo, la casa Tauro tiene que ver con pues, es la 9, entonces son las creencias y los ideales. Es cuestionar esos ídolos o esos ideales que yo he endiosado, que he puesto allí en un altar, y también los valores personales y los principios que dirigen la propia vida. Para las personas Libra de ascendente, Tauro es la casa 8, entonces tiene que ver con el desapego, con la vulnerabilidad. La casa 8 habla de la codependencia y la dependencia emocional y material también con otras personas. Y también es una casa de transformación y metamorfosis profunda. Entonces, ¿cómo puedo rendirme a esa transformación profunda soltando lo que me limita por cómodo que parezca? Para las personas Escorpio ascendente, las relaciones y los vínculos. Tauro es la casa de enfrente. Entonces ahí vienen las heridas de control. Tauro es un signo de control, de desconfianza y de apego desmedido en todo tipo de relaciones.
Para las personas Sagitario de ascendente Tauro es la casa del cuerpo, la casa de la salud, de la calidad de vida. Entonces, sanar literalmente a través de síntomas en el cuerpo y no porque se vayan a enfermar por tener este tránsito necesariamente, ¿no? Pero el cuerpo como reflejo, o sea, trabajar en ti, en tu bienestar, en lo que te hace sentir mejor, seguramente va a tener un reflejo, así como la reflexología, que te aprietas aquí y te sanas el hígado. Bueno, sanar el cuerpo y trabajar en el cuerpo va a ser trascender esa sanación a otros aspectos de tu vida, la relación con el tiempo, con la cotidianidad, con las rutinas, con las disciplinas. Para las personas Capricornio ascendente, la casa Tauro es la casa 5, la casa del placer, de la sensualidad, de la creatividad. Y Tauro es un signo que tiene que ver con lo sensual, con lo creativo también. Entonces, poder sentirte segura. Ah, mira, se copió, pero este texto no va, Capricornio, ojo ahí. Es más bien poder sentir placer sin culpa, poder expresar y explorar tu energía, tanto sexual como creativa, poder crear y dar de ti al mundo. eh, es esa, digamos que sanar la relación con básicamente el placer, pero también con la libido y con la energía creativa. Para las Escorpio ascendente, Tauro es la casa 4. Entonces, es recuperar ese sentido de arraigo, de seguridad, de pertenencia, sanando patrones familiares, recuperar un lugar al cual poder llamar hogar en seguridad. Para las personas Piscis de ascendentes, la casa 3, la mente concreta, la coherencia, entonces es trabajar en la capacidad de consolidar esas ideas, esos sueños, que Piscis es experto en soñar, pero cómo hacerlo o llevarlo a los hechos concretos. Y también es la coherencia entre lo que se piensa, lo que se idealiza, lo que se sueña y lo que se hace. Y también es la capacidad de expresar, de darle voz a todas esas ideas. Eso fue un repaso muy rápido por cada casa para entender un poco la presencia de Quirón en esa zona de tu vida. Pero ahora, como les dije antes, Tauro depende de Venus, entonces hay que ver dónde está Venus en tu carta natal. La presencia de Quirón en uno de sus signos, que es Tauro, activa a esa Venus. Ya lo vimos al principio, es como que ella es la emisaria a través de la cual se va a llevar todo el proceso de sanación quironiana. Eso quiere decir que por los próximos 7 años se abre un portal de sanación muy poderoso a todos los asuntos venusinos de tu vida. Por eso en la Escuela de Venus este tránsito para mí es tan trascendental, porque aquí trabajamos con el ciclo de Venus y Venus va a ser nada más y nada menos que la anfitriona de este súper poderoso arquetipo en estos próximos 7 años. Entonces aquí quiero que veamos los temas clave de la Venus en cada signo, independientemente de cuál sea tu casa Tauro, tú tienes a Venus en algún signo. Y aunque no podemos llevar esto como tan personalizado como me gustaría, por lo menos ver los temas de esas Venus. Por ejemplo, si tú tienes una Venus en Aries, y acá vas a ver que hay colorcitos diferentes en Venus en Aries y Venus en Géminis. ¿Por qué? Porque Tauro es un signo que tiene a un lado a Aries y al otro lado a Géminis. Cuando hay signos que están contiguos, pegados uno al lado del otro, astrológicamente se genera una condición que se llama aversión. Es decir, Venus en Aries está en aversión a Tauro. Aversión no quiere decir que no lo quiero, que no le guste, quiere decir que no lo ve, que no está, digamos, es como que el jefe no está desconectado de la oficina. ¿Sí? Suponiendo que Venus es la gerente de Tauro, está en una posición en la que no mira, entonces no hay conexión directa y por lo tanto hay un pequeño, y lo mismo pasa con Géminis, que está al otro lado. Esto no tiene que ver con las dignidades planetarias, ojo con eso, las más avanzadas en astrología. Sabemos que Venus en Aries se dice que está en exilio, pero Venus en Géminis está peregrina, no tiene que ver con las dignidades planetarias, tiene que ver con la posición respecto al signo de Tauro. Entonces, ahí en Venus en Aries hay un desafío mayor, porque a lo mejor, y lo mismo en Géminis, las personas con Venus en esos signos van a tener un poquito más de dificultad para hacerse cargo conscientemente de ese proceso de sanación en la zona Tauro de su carta. Eso no quiere decir que sea imposible, quiere decir que hay que poner más de tu parte, prestar más atención y hacerlo más a propósito y más conscientemente. Entonces, Venus en Aries es el poder de la presencia, de sanar a través de la paciencia también, la calma, el sentir sin prisa ni afán de los resultados. Ahora,
Venus en Géminis, que es el otro caso de aversión. Entonces es poder pasar de la idea, Géminis es muy mental, al acto, aterrizar en el cuerpo, sanar la sensación más allá de la verbalización. Con Venus en Géminis tendemos las sensaciones, tendemos a racionalizarlas, a verbalizarlas, sentir que si no les damos voz, no las podemos procesar. Entonces hay una invitación a sumergirse profundo silencio y en la sanación de la sensación sentida, simplemente, no pensada. Ahora, Venus en Tauro me encanta porque está súper a cargo de su signo, es una gran anfitriona y a lo mejor tiene que ver con sanar el apego al placer, a la comodidad sin límites y es poder poner en acción los dones propios y eso siempre implica incomodarse. Para Venus en Leo, sanar la necesidad de validación externa para poder hacer o disfrutar. Es decir, no necesitamos que nos vean haciendo, que nos vean disfrutando para poder disfrutar y hacer. Sanar también las heridas de la soberbia y el orgullo. Venus en Cáncer, sanar las heridas ancestrales asociadas al disfrute y la creatividad. ¿Por qué ancestrales? Porque Cáncer tiene que ver con el clan, con la tribu. Y también la seguridad material. Cáncer es la madre. La materia viene de mater, de madre. Venus en Virgo, sanar el disfrute sensorial porque Virgo es un signo mercurial, aunque es de tierra, racionaliza mucho el tema material, la dimensión corporal, la aceptación, el superar la vergüenza, el perfeccionismo y la seguridad de que todo es perfecto simplemente porque es. Para las Venus en Libra y en Sagitario tenemos la misma condición, no porque estén al lado de Tauro, sino porque están en un ángulo de 150 grados, que también es un ángulo de aversión, tampoco hay una mirada directa, no hay un aspecto ptolomeico entre estos dos signos. Lenguaje para las más avanzadas, no importa si no lo entiendes, confía en el proceso. Entonces, Venus y Libra tienen si tienes a Venus en Libra o Venus en Sagitario, tienes la misma condición de que tu Venus no está tan atenta a lo que pasa en Tauro, no está tan a cargo de lo que pasa en Tauro. Es lo mismo que dijimos para las de Tauro, las de Aries y Géminis. Para Venus en Libra tiene que ver con sanar, o sea, este tránsito con sanar la confianza en sí misma y en los vínculos, poder estar presente en un vínculo, en una relación, sin tener que estar posando o sonriendo o complaciendo, simplemente disfrutando del encuentro. Para las Venus en Escorpio, sanar el trauma asociado al cuerpo. La biodescodificación seguramente será excelente para las Venus en Escorpio porque la vergüenza, el trauma, se acumulan como sensaciones biológica y celularmente en el cuerpo, sin necesidad de que lo entendamos o lo sepamos. Entonces, cuando yo fui y soy profe de yoga también, y cuando estaba más activa como profe de yoga dando clases, me pasaba mucho que cuando hacía las clases de aperturas de cadera, que son súper intensas, muchas de las estudiantes, de las alumnas que iban a las clases, se ponían a llorar espontáneamente. Y es porque en las caderas se guardan muchas memorias de autorreproche y de vergüenza. Cuando hacemos esas aperturas de cadera en yoga, se liberan esas memorias, aunque no pasen por la cabeza, no sabían por qué estaban llorando, pero simplemente brotaban las lágrimas o las ganas de llorar, porque estábamos liberando o se liberan en esas posturas, en esas posiciones a través del cuerpo. La vulnerabilidad, así como también el placer. Para las Venus en Sagitario, encontrar la libertad en el aquí y el ahora, porque Sagitario siempre está mirando al futuro, mirando que el pasto está más verde en la vereda enfrente. Entonces, poder estar en la presencia taurina, en el aquí y el ahora, sin la expectativa de qué hay más allá, qué va a pasar después. Para las Venus en Capricornio, el poder poner los dones propios al servicio de la familia, de la sociedad, de la humanidad, o sea, sanar el sentido de propósito. Mira qué bonito eso. Para las Venus en Acuario, poner los dones personales al servicio común, es decir, al servicio de la tribu, de la red de apoyo, sanar y abrazar la propia autenticidad, aunque eso signifique salir de la zona común. Acuario es un signo fijo también. Y para las Venus en Pisces, finalmente, es poderse reconciliar con el cuerpo y con la propia encarnación. ¿Se acuerdan la herida de estar encarnadas? Bueno, Pisces siente mucho esa herida, porque Pisces es el signo de lo que se fusiona espiritualmente con el todo. Entonces, el tema de que haya funciones biológicas que atender, que haya un cuerpo,
una limitación física es incómodo. Entonces, sanar ese propio dolor de estar encarnada y aprender del instinto, escuchar la propia intuición sentida en el cuerpo, en la sensación. Entonces, ¿cómo manifiesta tu Venus la sanación de Quirón en Tauro? Primero, toda situación que no haya sido tratada o sanada en la casa Tauro empieza a requerir atención. Lo vimos antes cuando repasamos las casas. Segundo, todo bloqueo o desafío de tu propia Venus, si tengo a Venus en tal casa, si tengo a Venus en cuadratura con tal o cual planeta, en conjunción, etcétera, todo eso que no lo hayas hecho consciente hasta ahora, se va a hacer más evidente y vas a tener que abordarlo sí o sí. Por ejemplo, es que tengo miedo a expresar afecto, no me gusta sentirme que estoy siendo cariñosa, porque me pone en una situación de vulnerabilidad o me incomoda mucho recibir, porque no quiero estar en deuda con nadie, porque quiero ser autosuficiente. Todas esas son heridas de Venus, independientemente de lo astrológico, seguramente se reflejarán en lo astrológico, pero tienen que ver con tu Venus, eso va a necesitar atención también. Y tercero, los asuntos venusinos arquetípicos. Serán vías de sanación, obviamente más rápidas para cualquier otro tema en tu vida. Los temas arquetípicos de Venus son la creatividad, el placer, el amor, la corporalidad. Esas, digamos que es la caja de herramientas básica que necesitamos para trabajar con Quirón. ¿Cómo está tu relación con la creatividad? ¿Cómo está tu relación con el placer? ¿Cómo está tu relación con el amor propio, el amor que recibes, el amor que das, con la corporalidad y con la materialidad? Todo eso son vías, herramientas para trabajar con Quirón en Tauro. Ahora, muy importante quienes nacieron entre el 76 y el 84, entendiendo que en el 76 todavía hay personas de Quirón en Aries y en el 84 ya hay personas de Quirón en Géminis porque fueron años mixtos, pero en ese rango de tiempo, quienes nacieron con Quirón en Tauro están entrando en su proceso de retorno de Quirón. Y es una etapa muy hermosa que vivimos todos los seres humanos a los 50 años aproximadamente, porque ese es el tiempo que dura Quirón en dar toda la vuelta, en donde se activa primero lo que nos falte por sanar. Las heridas que falten por sanar van a estar ahí diciendo, prendiendo el bombillito, hey, acuérdate que esto no lo has tocado todavía. Segundo, se activan y se despiertan dones dormidos. Quirón es el gran chamán, la psicodelia es un tema muy de Quirón, pero sin necesidad de que vayas a hacer honguitos ni nada por el estilo. Hay dones, hay talentos, hay sabiduría acumulada que a esta edad, con el retorno de Quirón, de repente se activa. De repente te surge una seguridad que antes no tenías hace años, pero que por la misma experiencia de vida de repente sale y la puedes poner al servicio. Entonces es una etapa de adaptación a una nueva etapa de la vida en donde somos más valiosas que nunca. Y eso no lo digo solo porque sea Quirón en Tauro, es porque hay una sabiduría acumulada que necesitan las generaciones que vienen y que renuevan el sentido de propósito en esta etapa. Esto en el caso de la mujer coincide con la etapa de la perimenopausia y menopausia, es una transición vital de etapa. Dejamos atrás algo que antes biológicamente nos daba sentido de ser y valor, que era biológicamente de nuevo la capacidad reproductiva. Termina esa etapa y nuestra cultura tiene muchos problemas con esto, entonces hay miedo a envejecer, hay vergüenza de envejecer, hay vergüenza de la menopausia, pero no entendemos que no solamente es natural, sino que es poderosísimo, poderosísimo poder asumir ese nuevo propósito que tiene nuestra vida ya fuera de las limitantes que tenía nuestra etapa reproductiva. Y no es que sea mejor una que la otra, es que somos criaturas muy mágicas las mujeres. Los hombres lo viven a su manera también, de manera distinta. Hay más bien un tema de justo, de propósito en el caso de los hombres. Es que se vive igual en realidad, solamente que biológicamente es diferente, porque ellos no viven igual que nosotros el fin del ciclo menstrual, por ejemplo, o de la capacidad reproductiva. Pero hay un cambio notorio a nivel hormonal también y de intereses y de propósito también. Entonces, eso para quienes están en retorno de Quirón. Quirón en Tauro, esta es una estatuilla que representa al centauro Quirón, me encanta. Este tránsito de Quirón en Tauro nos invita, como vimos en toda la clase, a sanar heridas profundas ligadas al valor propio, a los recursos, al cuerpo. Y es una energía terrestre Tauro
que transforma el dolor en fortaleza duradera y en autoconocimiento. Y Venus como vía de sanación, por ser regente de Tauro, es la guía en este proceso. Estamos cambiando de Marte como guía para sanar a Venus como guía para sanar. Quirón entonces expone las heridas a través de Venus y el lenguaje de Venus, que es la belleza, el amor, la aceptación, abre el camino hacia una sanación más profunda y más auténtica. Y esto es, digamos que, la conclusión más poderosa de esta clase. Hay heridas que van a surgir y tenemos herramientas venusinas para tratarlas. Y en esto el ciclo de Venus cumple una función primordial. Vemos un ejemplo de una carta particular. Es una persona con una Venus en Piscis, en una casa 6. Hay un deseo inherente de ser reconocida por su creatividad, su talento, que es parte de la casa 6, y ser amada incondicionalmente. Eso es muy Piscis. El Venus en Piscis desea ser, el amar y ser amada de forma totalmente incondicional, al punto de fusionarse con el objeto del amor. ¿Okay? Tauro, que es donde va a estar transitando Quirón, está en la casa 8. Ahí se ocultan muchos miedos respecto a las propias capacidades y miedos también a entregarse en relaciones. El miedo a la vulnerabilidad, porque si nos entregamos y no nos aman como queremos que nos amen, y si nos hacen daño, y si me rompo, se me rompe el corazón, ¿qué va a pasar? Me muero. Casa 8, me muero. Pero no te mueres, simplemente te rompes y cambias, ¿verdad? Entonces, pero ahí en casa 8 hay muchos miedos. Eh, Ahora, vías para trabajar con Quirón concretas para este caso en particular. La terapia somática es una Venus en casa 6. Trabajar a través del cuerpo es fundamental. La arte terapia, por ejemplo, es una Venus en Piscis. La yoga y la meditación, casa 8. Métodos de casa 8. Los masajes. Cuando hablo de terapia somática, hablo de sentir las sensaciones, pero también del tocar y de entrar en relación íntima con la encarnación y con el cuerpo. Entonces, esto es como para ponerte un ejemplo de un caso específico o un caso más bien real, puntual, ¿verdad? Para que veas cómo se integra todo lo que vimos a lo largo de la clase. La casa donde está transitando Quirón, el Venus que rige esa casa, la casa donde está ese Venus, los aspectos que tiene. Ojo, aquí está señalado Marte también porque Quirón en algún punto le va a hacer aspecto a Marte. Vimos que una Venus en Piscis desea ser amada incondicionalmente y tenemos aquí una casa 7, relaciones en Aries, regida por Marte, que va a recibir el tránsito de Quirón. Eso quiere decir que también probablemente los vínculos, las relaciones, vayan a ser un vehículo importante en el proceso de sanación quironiana en este caso particular. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Si tienes preguntas sobre este tránsito de Quirón en Tauro y la relación que tiene con Venus, podemos hablar. Si quieres descubrir más a fondo cómo este tránsito está afectando tu carta personal, escanea el código QR, agenda una cita y conversamos. Vamos a parar la grabación para terminar la clase. Chao.